Sí, ayúdeme, sí, el monitor, chequea bien aquí. Entonces, ¿y cómo que hablamos? Perdón. Así encuentra la vida de creencia también, la vida de creencia. Algunos una vez viene al domingo era, ¿m? Algunos 2 veces viene, algunos también y constantemente viene reuniones, cultos, comunicaciones, viene. Entonces no solamente hablar, hermano, bonito, usted espiritual, guapos, no. Algún día también, hermano, orgulloso era usted. Usted muy orgulloso ante Dios, muy alejado de Dios. Dios, ¿cómo va a bendecir, hermano? Cambia, arrepiéntese, cambia. Luego, ¡puf! Choca. ¿Con quién choca? Puede ser conmigo, con Misionera Luz, también con diáconos, con hermanos, con ministros. ¡Puf! Choca. ¡Ay, ese coreano maldito! ¿Cómo así me habla? ¿Ah? Siendo pastor así puede hablar. Ay, no quiero venir aquí más. Luego ¡sac! Cierra. Nunca voy a venir aquí. Si misión buena, no, misión maldito. No voy a venir. Luego ¡sac! Cierra. Nadie me habló. ¡Puf! Choca. La vida de creencia sí o sí debe encontrar. Reconocer era conocer. ¿Cuándo puede ver cambio verdadero? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ve. Espejo era espejo. Espejo mirando, mira aquí, ¿sí? Como se dice las mujeres, pinta. Pintando, pinto mal, ¡puf! Aquí subió, aquí pinta. Feo era feo, ¿sí? Entonces no se ve, a mí mismo no veo era. Por eso ya hablando cuando ve espejo, se ve, ¿qué se ve? Oh, mi labio, mi boca, ¿qué pasó? Y aquí pintado mal, ¿cierto? Ay, qué vergüenza era. Recién se da cuenta, ¿sí? Por reflejar por el espejo, me muestra a mí y verdaderos. Mí mismo jamás puede ver. Por eso ya llevando la vida de creencia, hermanos, ustedes sí mismo no se puede ver. No se puede, imposible era. ¿Quién entonces? Otra persona cuando habla debe escuchar atentamente. ¿Sí? Escuchando esta persona acepta, avanza, mejora. Pero sigue hablando, pero lo mismo era. Jamás va a avanzar esta persona si hablando poco más fuerte. Hasta que muerte no cambia alguna persona. Algunos piensan, viene a la iglesia 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, o estando cerca de pastor, va a cambiar en ninguna manera. Cada vez habla, hermano está mal, hermano así es, pero no escucha. No escucha, sigue lo mismo. Esta persona jamás va a cambiar. Pero cuando escucha, recién cambia. Esta vez viajando Yacuiba, un pastor me preguntaba, pastor, tengo una dificultad en mi iglesia. En mi iglesia una hermana viene a la iglesia, tiene esposo, pero dejando su esposo, anda un varón. Pasando poco tiempo, cambiando otro varón. Pasando el tiempo, cambia otro varón. ¿Cuánto varón tiene pastor esa hermana? No sé. Cada vez cambia era. Pregunté, ¿ella es mujeriego? No, es cambio diferente, ¿sí? Ese varón, en caso de varón mujeriego, en ese caso es varoniego, dice así que dice. Ella viene, iglesia, escucha, pero una vez un varón, otra vez otro varón y otro varón. ¿Qué voy a hacer? El pastor me preguntaba. ¿Cómo va a responder ustedes? ¿Cómo va a responder? Corta nomás su cabello, pelón, así, para que no encuentre ningún varón. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo es? Ella según su deseo vive, deseo. Ella piensa que esa vida feliz es. Imagínese, hoy día un varón, mañana otro varón, mañana otro varón, mañana otro varón. Esa vida feliz es. Esa vida feliz es. Miserable, miserable. Fue engañado por Satanás, era. Satanás dirija, era. Ya hoy día ese varón, mañana otro varón, mañana otro varón. Sufre.
instrumento del diablo era. Pastor preguntó, ¿qué voy a hacer? Pastor, no se preocupa era. ¿Por qué no se preocupa? Aún viviendo de esa manera, en ese corazón de mujer, hermana, la palabra entra, cambia, no cambia. Creo que no cambia era. Hoy día un varón, otro varón, otro varón. ¿Cómo va a cambiar? Creo que no va a cambiar, ¿verdad? Cuando entra la palabra, cambia, no cambia. ¿Va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar hoy día un varón, otro varón, otro varón? ¿Cómo va a cambiar? ¿Va a cambiar, no va a cambiar? Va a cambiar, era. Palabra es más poderosa, es. Sí, palabra entra, cambia todas las personas. Amén, hermanos. Sí, importantes, pastor, primero, tener, ¿qué tener? Esa fe era, esa confianza. Aún así es, hermanos, la palabra entra, va a cambiar con esa fe. ¿Qué hace? Sí, chocar era, pelear. Hermana, ven, ¿qué está haciendo? Luego, por la palabra de Dios, pelear, ¿cierto, no? Ese deseo de Satanás. Finalmente la palabra va a vencer, era vencer. Luego su vida va a cambiar. Pero la mayoría mirando esas situaciones, ay, difícil esa mujer. Esa mujer paroniego, paroniego. No se puede. Así luego. Pero ahí hablando, si entra la palabra, todas las personas cambian. Esta mañana, ¿quién es más carnal? Esta mañana, ¿quién es más carnal? ¿Alguien está durmiendo de carnal? ¿Alguien está durmiendo carnales? ¿Alguien está mensajeando celulares más carnales? Ya esta mañana, ¿quién es más carnales? ¿Quién es más gusta, deseo de su carne? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién quiere vivir según su deseo? Pero esta mañana ustedes ahora escuchando la palabra de Dios. Esa palabra entra, esa palabra va a cambiar, va a cambiar. Amén, hermanos. Y una vez pastor nos explicó, en Corea entrena un perro, sepot, muy caro, ese linaje, muy caro. Obedece muy bien al dueño. Entonces, ¿cómo obedece ese perro? Pero habla, ya pero, desde ahora soy tu dueño. Entonces ese pero no, solamente escuchar mi voz. ¿Qué dice? Solamente escucha mi voz, no escucha de otra persona va a dañar a ti. Entonces, pero escuchando, mon, ¿sí? Entendió muy bien, ¿sí? Aunque nosotros hablamos amén, aleluya, pero ¿cómo? Wow, ¿cierto? Entonces, entendió, amén. Luego empieza el entrenamiento, una semana de ayuno. Una semana ayuno. Entonces Pedro tiene mucha hambre. Luego el dueño, ¿qué hace? Desde lejos, que no sepa, ¿no? Y tira, ¿qué tira? Una carne, tira. Pero mirando arriba, ¿qué se cae? Gracias a Dios, del cielo está cayendo. Sí, mi comida. Sin pensar, muerte. Luego comió rápido. Pero dueños, ¿qué dijo? Solamente escucha mi voz, ¿cierto? De otra persona, no. Otra persona, ¿qué hace? Daña, va a sufrir. Entonces el dueño en ese carne, le puso era espino. Entonces, si como fuera otra persona, ¿sí? Que lejos, no sepa, de repente tirando ese carne, pero comió. Al morder, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al morder espina, pinchaba, sangraba, lloraba y tristes. Usted también de vez en cuando llora, no llora. Llora, no llora. Le duele mucho. ¿Por qué le duele? Porque le duele. Ese perro mordió, olvidó. Dueño, ¿qué dijo?
Solamente tú escucharás mi voz. Pero como otra persona lejos botando esa carne comía. Entonces Pedro llorando sufrió. Luego dueño exhortó era, ¿qué exhortó? Pero maldito era, maldito. Yo he dicho era solamente escuchar mi voz. ¿Y por qué otra persona que tira esa carne comiste? Por eso tú sufres. Entonces, pero ¿cómo responde? Wow, 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 wow. Entendí, amén, aleluya. Sí, luego ya. Pasó una semana, otra vez ayuno. Dueño otra vez, ¿sí? Para entrenar, lejos tira carne. Entonces, pero miró era esa carne. Ya, ¿come o no come ahora? Al ver, recordó, ¿qué recordó? ¡Pah! Pinchaba, lloraba, sufría. No, no, no. ¡Pah! Se cayó al suelo. Pero tenía hambre, ¿verdad? ¿No? Porque dueño no me ha dado, de otra persona. Tenía hambre, ¿qué hace? Voy a comer. Ah, no. Primera vez que pasó, me sufrí, ¿sí? Me dolía mucho, no, no quiero. Pero por el hambre, ¿qué hace? Voy a intentar. Se acerca. Acercándose, ¿qué hace? Por su pierna, ¡pah! ¡Pah! Golpeaba la carne. ¡Pah! ¡Pah! ¿Cierto? ¿Qué está haciendo? Adentro no hay espina. Tocando, no hay nada. Ya, aleluya, amén. Luego, ¡pah! Mordió, comió rápido. Después de comer, ¿qué pasó? Que dueño es más inteligente que Pedro era dueño. Dueño es el hombre. Entonces el vacío sí va a tocar, él sabía dueño, pero adentro ¿qué puso? Veneno puso, veneno. El veneno no se ve, no se siente. Al comer, pero ¿qué pasó? Rápido corriendo se fue al baño, era. Luego diarrea, puchichic, puchichic, diarrea. Luego, ay, no hay fuerza. Ah, otra vez al baño, corriendo baño, puchichic, perdón, disculpe, ¿no? En la mañana, ¿sí? Diarrea. Todo el día al baño, todo ya sacó era. No había ni una fuerza ese perro. Dueño se acercó y dijo era, pero yo he dicho, solo tú escucha de dueño de mí, que yo te amo era, yo te amo. Otros no te aman, otros solo aprovecha a ti. Debe escucharte. Entonces ya, pero ¿qué? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Ya ahora ya se arrepintió, verdaderamente. Sí, llorando, ¿verdad? Ya se arrepintió. Tercera vez, dueño desde lejos, sí, carne más grande así. Tiró era. Pero ¿qué hace? Ni siquiera ve, ni siquiera ve. Carne se cayó al suelo, ni siquiera ve. Y tapado, tapado. Hasta su nariz. Ya no quiere oler. Porque eso como, ¿qué va a pasar? Eso come, ¿qué va a pasar? Va a sufrir, va a sufrir, va a llorar. Él no quería sufrir más. Por eso, tercera vez, ¿cuántas veces? Tercera vez, él se arrepintió. Yo estaba en el seminario, 3 años. Pastor me había dicho, hermano Andrés, escucha bien. Yo puedo enseñarte para que sea gran siervo de Dios. Amén, aleluya, wow, wow, mon, mon. Solamente cree en Dios, ¿sí? Dios todo va a ayudar. Pero durante 3 años, pasando situaciones, menospreciaba era la voz de siervo. Yo, surgiendo mi deseo, mi manera, yo hice. 3 años y bastantes sufrimientos. Yo no quería saber iglesia, ni saber Dios. ¿Sí? Solamente quería salir de la iglesia. Salir, odiar a la iglesia, odiar contra siervos.
Solo quería vivir afuera como quiera yo. Durante 3 años yo viviendo, ¿sí?, desobedeciendo, menospreciando la voz de siervo de la iglesia. Solo me quedó, ¿qué se quedó? Dolor y sufrimiento, rabia, queja contra iglesia, contra siervos. Teniendo rabia, queja, hermanos, ¿cómo estará bien, cierto? Sí, mucho estrés, sufrimiento. Pero un día pastor llamó a nosotros. ¿Por qué ustedes no me escuchan que yo quiero ayudarte? Mi hijo escucha todo, era. Aún mi hijo, ¿sí?, no quiere escuchar mi voz, doblando, desechando su pensamiento, aceptaba mi palabra. Mira, era mi hijo cómo Dios trabaja. En mi vida también cómo Dios trabaja. ¿Ve? ¿No ve? Así nos preguntó. ¿Usted ve? ¿No ve? Pastor Ospa, el siervo de Dios. ¿Dios trabaja? ¿No trabaja? Trabaja. Su hijo es pastor de Nueva York. ¿Sí? Primeramente hizo campamento de inglés. Primeramente hizo campamento mundial. Primera vez hizo, ¿sí?, ¿cómo se llama? CLF. Primeramente hizo era gira de cantata navideña en Estados Unidos. Todo logró, ayudó. Ya, ve, no ve, nosotros. Sí, vimos, pastor, pero ¿por qué ustedes me menosprecian? Dice. No menospreciamos. ¡Pah! Se enojaba, pastor. Usted está menospreciando a mí, dice. ¿Usted por qué no me escucha? Dice. Tengo que obedecer. Tengo que escuchar la voz de siervo, pastor. Así yo entendía. Usted también así entiende, ¿verdad? ¿No? Sí, escuchar la voz del siervo. Pastor luego dijo, ¿ya va a escuchar de mí? Sí, pastor. ¿Verdaderamente va a escuchar de mí? Sí, pastor, no quiero sufrir. Siéntate. Abrió la Biblia. Ya según la palabra de Dios, así está escrito, la hija de Jairo, ¿sí?, muerta o durmiendo. La hija de Jairo está muerta o durmiendo, hermanos. Durmiendo. No respira ahora. No habla. Su cuerpo es duro. Ya está muerta o está viva, está durmiendo. Se confunde usted. No puede distinguir o muerto está vivo. Ya la hija de Jairo muerto o está vivo. No quiere responder. Mejor era callar. Lázaro, ya muertos, está vivos. O más peor ese caso. Ese caso más peor, está en la tumba el Lázaro. Ya Lázaro está muertos, está vivos. Sí. Ya humanamente muertos. Porque sale, ¿sí?, gusanitos y está comiendo su carne, hediondos, no hace nada. Sí, humanamente ya muertos, pero pastor no dice. La palabra dice, está vivo. Eso debe creer, eso nos enseñaba. Amén, hermanos. Muchos hermanos tal vez a la iglesia vienen. Obedecer a la iglesia, al siervo de Dios, se confunde. Humanamente mirando siervo también, errores, falla. ¿Cómo voy a obedecer? Difícil era digerir, aceptar algunas cosas. Pero pastor nos enseñaba, escuchar. ¿Qué debe escuchar? ¿Qué debe escuchar? La palabra de Dios, la palabra de Dios. A través del siervo que sale de su boca la palabra de Dios, esta palabra, escuchar. Aceptando, Dios va a cambiar y trabajar. Este año, septiembre, otra vez, hace la gira de cantata navideña. Creo que el día 14 empieza, 14 de septiembre. Creo que mi matrimonio, como 2 semanas antes viajaré. ¿Sí? Luego termina 15 de octubre, durante un mes, la gira de cantata navideña.
Entonces yo también participando cantatas navideñas, la directora enseñaba. La historia Ana, hay, ¿no? Segundo actos. Luego también historia de Della. Usted creo que no han visto Della, solamente Ana, ¿no? Sí, malcriada. Sí, él. Esa historia nomás ya conoce, historia Ana. Pero Estados Unidos siempre cambia. Si un año, sí, historia de Ana. Otro año, historia de Della. Entonces, historia de Della, ¿qué es? Será, ¿sí? Un varón, un novio, una novia enamora, dos. ¿Sí? Esa historia de Della. Entonces, ese varón, esa mujer, ¿qué hace? Enamora. Novio, novia era. Era enamorando, ellos son pobres. Son pobres era. Pero cuando llegando, acercándose el día de Navidad, ¿sí? Todos que hacen, todos regalan. Entonces ese varón trabaja en la oficina. Esa mujer también trabaja, ¿sí? Pero son muy pobres. Pero acercándose el día de Navidad, nace. ¿Qué nace? Yo amo mi novia, hermosa, bonita. Entonces algo quiero dar a mi novia. Quiero expresar mi amor, pero ¿hay dinero? No hay dinero. No hay dinero. Porque él trabaja en la oficina siempre. El tiempo, la hora importante, el reloj tiene el reloj. Pero antiguamente el reloj no es así, ¿no? Solo ese nomás tiene cabeza, ¿verdad? ¿No? Luego que tiene cadena, largo, ¿no? Ese reloj. Pero el pobre no tiene cadena, solo reloj nomás tiene. Sí, ahí siempre él llevaba, miraba, porque él trabaja en la oficina, puntual. La mujer, su novia también, ahí está cerca el día de Navidad. ¿Qué hace el día de Navidad? Nace. Sí, quiero alegrar. Quiero dar mi amor, mi corazón. Entonces la novia también buscando, ella también pobre. Entonces no hay dineros. Entonces él busca, ¿qué voy a regalar el día de Navidad? ¿Sí? ¿Han escuchado esa historia? ¿La primera vez? ¿Qué libro será? Voy a buscar, ¿sí? Esa historia muy conocido. Entonces el novio, sí, encontró, era antes del día de Navidad, encontró, luego enamora, agarrando mano, pasea, era, en la plaza, novio, novia. Luego ya habla, ¿qué habla? Está cerca de la Navidad, ¿qué hacemos nosotros? Ellos quieren planear. Viajamos, paseamos, o acá, plaza principal, San Francisco, ahí encontraremos. Luego, ¿qué comemos? En la calle, ¿sí? Corazoncito, churiqui comimos. Luego después ahí, cine center, miraremos, planea. Entonces estaba feliz, era conversando, hablando con su novio, novia. Luego cada uno surge, desea, ¿qué desea? Ese día yo regalaré, quiero regalar, quiero dar. Pero ahí no hay dinero, no hay dinero. Mucho deseo de regalar, dar, expresar su corazón, ambas partes en sus corazones. Pero mirando de repente no había nada, ¿no? Dinero, se preocupaba. Pero de repente, mi amor, tengo que ir, mira la hora. Sacó su reloj. Reloj, ¿cómo era? Solo cabeza nomás tiene, no tiene cadena. La novia miraba, celular, perdón, no, reloj. No tiene, ¿qué no tiene? No tiene. Eso voy a regalar. ¿Qué va a regalar? Cadena. Cadena es regalando, ya perfecto era ese reloj de mi novio. Estará muy feliz mi novio. Luego ese cadena así colgando, así cuello, ¿cierto, no? Ese saco también, ¿sí? Engancha, ¿no? Así anteriormente andaba. Ya será más guapos. Mi amor más guapo, estará muy feliz. Ella estaba planeando. ¿Qué va a regalar? Cadena de reloj. El novio también, ¿sí? Entonces, mi amor, después nos vemos. Luego mira su reloj, ¿no? ¿Sí? Para ir a oficina. Entonces la mujer, esposa, perdón, su novia, ¿qué hace? Si antes de despedirse, tiene una tienda que vende, ¿qué vende? ¿Cómo se llama? Aquí pone cabello.
¿Mm? Y que hermana ese Marlene, pone. ¿Qué? Horquilla, horquilla. Entonces hay bastantes tiendas, siempre, ¿qué hace? Dueño sale afuera, ¿no? Señorita, ve, luego ya pruebe, compre, ¿no? Luego entonces ahí la novia pasando, la dueña saca ese horquilla, hortilla, horquilla, ¿no? Pruebe, señorita, usted bonita, cabello hermosa, porque largo era ese, vela. Entonces ahí poniendo, probando, su novio vio cómo estaba su novia, una princesa, hermosa, brillando su cabello. Eso voy a regalar, dice, en el día de Navidad. Pero hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, pero desea. Cada uno decidieron. Llegó el día de Navidad. Entonces, como prometimos, tal lugar encontraremos. Luego salieron en ese lugar, encontrando la novia diferente que antes era. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó? Y cubierto era hasta su cabeza, todos ya cubiertos, ¿sí? Como leproso. Ahí llegaba. Entonces, no se sintió nada el novio, solamente estaba muy feliz, ¿no? Estar juntos, el novio y la novia. Luego, primeramente, el novio, sí, y regaló era una caja. Abriendo adentro, ¿qué hay? Horquillas brillantes. Entonces la novia, sí, ¿cómo estaba al ver? ¿Cómo se siente? Ya recibiendo el regalo, ¿cómo se siente? ¿Por qué triste? Porque regalo era, ¿sí? Pero al ver, en verdad su rostro cambió, era triste. Entonces el novio también, la novia también recibió, ¿no? Luego y mostró, ¿qué mostró? Ya tu regalo, en la caja. Abriendo, ¿qué es? Cadena. El novio también al ver, se puso triste. Porque el novio, su regalo, único regalo, para conseguir dinero, comprar esa horquilla, vendió. Eso vendió luego, por ese dinero compró, ¿qué compró? Horquilla. La novia también, para comprar cadena de reloj, vendió, ¿qué vendió? Cabello. Corto. Era largo hasta su nalga, ¿sí? Aquí largo. La mujer. Bonito. Entonces cortando y vendió ese dinero, compró, ¿qué compró? Cadena. Entonces ambas partes recibiendo, ¿sirve o no sirve? ¿Sí? La novia no puede poner horquilla, ya cortó. Corto. No puede agarrar. En vano. Luego el novio también, esa cadena, ya no hay reloj. ¿Y cómo va a conectar? Recibió. Pero ellos al ver, en el principio se pusieron tristes, que no sirve. Pero después encontró el corazón de su novio era. Hermanos, aquí hermanas preguntamos. Hermanos, su cabello más importante es y su novio más importante. No tiene novia, ¿no? Está bien. Hermanas, esposas, sus cabellos más importantes, su novio más importante. ¿Mm? Novio es su esposo, diácono Martín. ¿Sí? Hermana Rosa, más importante diácono. En vez de mi cabello, era cabello. Ya ese novio también, el reglo también importante era, él trabaja en la oficina, la hora muy importante, puntual. El novio también, ¿qué más importante? La novia importante, su reloj más importante. Alguien dice reloj más importante. Alguien dice plata más importante, dinero, oro, plata más importante. Así alguien dice, muy seco ese hermano. Sí, muy seco. Ellos se encontraron
el corazón de novio y novia era. Más importante su novio, su novia, que mi cabello, mis cosas, más importante. La directora explicaba, a través de gira de cantata navideña, nosotros explicamos, mostramos nuestro corazón de coro gracia, ¿sí? ¿Qué mostramos corazón de coro gracia? Igual que esa historia de la que muestra amor era amor, pero ese amor ¿en qué manera mostró? Sacrificio era sacrificios y corta mi cabello, más importante era para la mujer, pero más importante mis novios, por amor no importa mi cabello, aunque yo veo se ve fea, fea, pero no importa, más importante ¿quién? El novio, porque por su amor yo quiero dar mi corazón, mi amor. Coro gracia también. Nosotros queremos descansar, muy cansado. En la noche termina, sube al bus toda la noche, ya yendo a otra ciudad, luego otra vez, ya cansamos. Queremos descansar, no queremos practicar. Nosotros poco más queremos bañarnos, ¿cierto? Pero nosotros también, para los públicos viene escuchar la palabra de Dios, transmitimos. ¿Qué transmitimos? Nuestro corazón. ¿En qué manera? Sacrificio. Luego ellos todo el día practican, todo el día sacrifica era, sin descansar, ¿sí? Sin descansar, todo el día, mejor canciones, mejor música ofrece a los públicos que vienen para escuchar la palabra de Dios. Entonces la directora explicaba, era, coro gracia esta vez, nosotros, ¿sí? Mostramos nuestros corazones. Nosotros deseamos que los públicos que escuchen el Evangelio, para que escuche bien, sus corazones debe abrir. ¿Cómo va a abrir? Escuchando lindas canciones. Que nosotros también queremos descansar, queremos dormir poco más, queremos comer, queremos dormir en el hotel, en diferentes, más mejor lugares. Pero ya, coro gracias. Nosotros también expresamos, ¿no? Mostramos nuestro corazón. Poco más sacrificando, los públicos van a tener un corazón ya abiertos. En Corea, cada campamento realiza en el mes de julio. 2 años no hubo por el coronavirus. Esta vez realiza, ¿no? Otra vez, el 3 de julio realiza. Pero por la agenda de Pastor Ospa, solamente una semana redució. Entonces, una semana va a realizar desde 3 de julio. Entonces ahí va a invitar los ministros de diferentes países, también los autoridades, senadores, diputados, alcaldes, los autoridades juntos. Luego también invitamos, ¿quién más? Rectores de la universidad, aquí del estado La Paz, Cochabamba, San Simón, Sucre, ¿qué universidad? Sucre y Santa Cruz. 4 ciudades, creo que universidad más grande, ¿no? Más grandes, invitando y nosotros llevaremos a Corea, ¿sí? Que participe Fórum de Rector. Después, los pastores principales invitamos que participen en Corea. Entonces, Corea cuando realiza campamento mundial, luego ya llegando las autoridades rectores a Corea, las iglesias se unen, los hermanos. Luego, imagínense, era, un ministro viene, ¿en dónde tiene que hospedarse? 2 estrellas de hotel o 5 estrellas de hotel. ¿Cuántas estrellas? ¿Pero cuánto cuesta 5 estrellas? ¿Y quién va a pagar? Pues los ministros vienen a Corea, rectores son autoridades, muy importante. Pues en el principio llegaban pocos, pero pasando más tiempo llegaban varios. Ahora más de 20 ministros, más de 50 rectores, 1000 pastores, importante ya llega, era como 4000 estudiantes participan en Corea, ese campamento mundial.
más o menos de 60 países llega. Entonces ahí los hermanos se reúnen en la iglesia. El pastor los va a hablar. Ya entre los hermanos, quien desea recibir esa bendición de Dios, entonces el hermano todo ya levanta la mano. ¿Sí? Porque quiere recibir. ¿Qué quiere recibir? Bendición de Dios. Ya, entonces ustedes, ya, ¿a quién quiere llevar a su casa a hospedar? El ministro, rectores, luego ya todo. Entonces los que levantaron, llevaron. ¿A quién llevaron? A su casa llevó un ministro. A su casa lleva un rector de la universidad, temblando lleva. ¿Qué voy a hacer si en mi casa, sí, muy humilde? Tampoco habla bien, ¿sí? Alguien habla inglés, pero hermano, ¿cómo habla? 안녕하세요, ¿cómo está? Coreano, no entiende. Él busca celulares, Google Traducción. Luego, primero ya ministro habla, hermanos ya busca traducción. Después lee. Y ahí hablaba, conversaba. Entonces, ministro, autoridad también, cuando nosotros informamos. Si en esta vez ustedes en vez de hotel, van a quedarse en ¿dónde? Hermano, de casa de un hermano. Entonces, el ministro también cambia su rostro. ¿Por qué me menosprecia? Soy un ministro, una autoridad, ¿no? ¿Por qué no me hospeda? 5 estrellas. Toda institución así hace. Pero cuando llega a la casa de hermano, hermano, ¿cómo atiende? Como fuera Dios ciego, Dios. Dios ciego. Saludando muy bien, ¿cierto? Luego su casa limpiando muy bien, todos. Luego cada noche saca afuera. ¿Por qué saca afuera? Turísticos, comer, todo lado, lleva shopping center, regala. Luego ministro, eso bonito es, señora, sí. Eso bonito. ¿Cuánto es? Todo compra, hermanos. Luego detrás, tac, 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 pagando todo. Y tarjeta, chis, chis, chis. Aunque le duele el corazón. Ay, mi dinero. Pero luego, ya, aquí está, ministro, ese regalo, el recuerdo de qué bien, yo quería comprar. No, así, hermanos. Luego llevando otro restaurante, comida rico era, ¿cierto? Sí, cómelo libre, todos. Luego después, hermano, ¿qué hace? Tarjeta, chichichic, chichichic, así luego, ay, me duele, ese $50, $100. Pero hermano, todo servía. Shopping center, ropa, nuevos, bonitos. Luego autos, ¿sí? Una autoridad se baja, auto, preparando. Ahí sirviendo, sacrificando los hermanos, Dios bendijo era los hermanos. Bendijo en gran manera, hermanos. Por eso, ¿qué pasó era? Los hermanos han visto era. Pocos hermanos llevaba a su casa autoridades, porque tiene peso. Ese gastar dinero, sacrificar, ¿verdad, no? Luego ya los autores solamente hablan nomás, eso necesito, eso. Hermano, ¿qué hace? Como esclavo, sí señor, eso, todo era todo. Cuesta, no es fácil. 11 de la noche, medianoche, hasta 1 de la mañana, me duele era, por comida. ¿Qué hace, hermanos? Medianoche, 1 de la mañana, se va al hospital llevando medicamentos, todo comprando. No era fácil, es atender. Pero hermanos, todos, porque ellos escucharán. ¿Qué escucharán? El Evangelio. Una autoridad escucha el Evangelio, recibe la salvación, va a abrir la puerta en su país. Aunque hermano no predica directamente, sirviendo humildemente, ahí ministros comenzó a recibir el Evangelio, recibieron la salvación. Ese ministro luego ya despide. Gracias, señora coreano, señorita, gracias. Otro año, otra vez voy a venir a tu casa, dice así. Nunca puedo. Entonces, hermano, no, mi casa. No. Tal vez. Pero los hermanos, sí, otro año, otra vez ven acá a mi casa. Todos se enamoraron. Los ministros, rectores, hermanos, todos piden su contacto. Yo te invitaré a mi país. ¿Sí?
Ya, yo invitaré, quiero invitar a usted a mi país. Cuando usted llega a mi país, igualito voy a hacer, dice. Igualito era, ¿sí? En mi casa, cama, bonito, auto, todo voy a preparar. Tú sí o sí venga a mi país, dice. Entonces, hermano, no, no está bien eso para el evangelio, no se preocupe. Pero todos enamoraron. ¿Qué hicieron? Los autoridades enamoraron. Y Dios bendijo mucho, hermanos. Después de ver los hermanos, aunque su casa muy humilde, no quería invitar. Camas feas, no tiene buenos autos, pero por la fe decidieron los hermanos. Porque cada año aumentaron las autoridades. Ahora no es 20, 50, 100, 200 llegando. Entonces los hermanos, es lo mismo, todos llevan a sus casas. Para llevar a sus casas, ellos, todo cambia. Alguien traslada, compra nuevos departamentos. Algunos compra autos. Algunos todo cambia, camas nuevas. Luego algunos también, sí, preparando ese tiempo para regalar. Los hermanos mismos. Entonces esta vez, viajando mi familia a Corea, mi cuñada me llama. ¿Qué autoridad va a traer? Así me pregunta. Porque los autores de Bolivia se quedan en la casa de mi cuñada. Porque tu cuñado es boliviano, de Bolivia vive, ¿cierto? Ahí entonces. Entonces mi cuñada prepara. Mi cuñada, mi hermano también cambia. Cama cambia casa también. Mejor casas, compra. ¿Sí? No es fácil, era, pero para esto cambiando autos, todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Buen servicios, que abra autoridades. Abriendo corazón, ¿qué hace? Escucha el evangelio. Recibieron la salvación. Recibiendo la salvación, regresa a su país, invita a su presidente. Presidente, señor presidente, esa fundación, ese señor diferente era. Cuando pastor, el siervo llega a nuestro país, tenga comunión. Luego lograron. Imagínense esta vez, presidente de Paraguay, presidente de Brasil. Luego, poco más antes, de 6 países de África, presidentes reunieron con Pastor Ospaguera. Abrieron en gran manera ese el evangelio. Aunque poco desviamos mucho, ¿verdad? ¿No? Mucha parte. Pero sí, como ya. Sí, nosotros escuchando esa gira de cantata navideña, yo también, aunque una historia era. Y amaba, enamoraba. Pero por el sacrificio era. Porque ¿quién es más importante? Su novio. Ama era, ama. Mi cabello otra vez va a crecer. Aunque tal vez muy fea era, ¿verdad? ¿No? Todo dice, qué fea es. Ay, tonta es, tal vez. Pero no importa. Aún recibiendo, escuchando ese menosprecio. Pero ¿qué más importante? El novio más importante era. Por eso, ¿sí? Regalando y sacrificando. Esta mañana nosotros hemos leído, vamos a ver, Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. El versículo 13 voy a leer. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces las viandas para el vientre, las viandas para nuestros vientres, comer. Tiene hambre, busca automáticamente, es verdad, ¿no? Llenando recién, ya tranquilos. Podemos hacer otras cosas.
el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, dice. Y el Señor para él, el cuerpo está hablando. Porque muchos piensan, ¿sí? Para sí mismo, cuida, para mí mismos. Una vez en el seminario, mi compañero, André, tengo mis preocupaciones. ¿Qué es? Mi madre sola vive en departamentos. El único hijo yo era. Yo en el seminario, sirviendo el evangelio, muy bueno. Pero me preocupa, mi madre sola anciana es. ¿Quién va a guiar, proteger, mantener? Tampoco trabaja. ¿Sí? Yo estoy pensando salir del seminario, luego trabajar dinero, luego vivir junto con mi madre y atender y sostener eso. Yo veo que no hay otra manera. ¿Qué voy a hacer? Estoy pensando esto. Aunque ya tiene razón, pero hermano, no me parece bien. Mejor era Dios cuide. No, ¿cómo ya mi madre va a vivir allá, anciana, no trabaja? Luego salió del seminario. Luego pasando el tiempo, él trabaja ganando, sí, sostenía a su madre, vivía juntos. Luego un día, sí, escuchando, ese hermano hablaba, era borracho, tomando cerveza habló. Estoy trabajando, ganando con mi madre, pero peleando fuerte con mi madre, dice. Porque mi madre no quiere que yo tome cerveza, pero trabajando afuera en el mundo con mis amigos, otra persona, ¿cómo no voy a tomar? Dice. Tomando, luego entra a la casa. La madre mirando que su está borracho, se siente muy mal. Hijo mío, no toma, no está bien. Si está bien, madre. Luego ellos peleaban. Su madre, al ver suyo, dolor de cabeza ahora. Más estrés era ver sus hijos, porque ya tomando cerveza, luego pelea en la casa. Algunos piensan, trabaja dinero, ayuda, está bien, cierto, pero otra parte no piensa. Él regresó al seminario. Yo no puedo proteger a mi madre. ¿Quién debe proteger? ¿Quién debe proteger? Dios era único, Dios puede dar. Mi madre es alegre, gozos. Ahí puede vivir. Alguno también dice, tiene deuda, planea pagar deuda. ¿Sí? Bien apretado de trabajar, luego devolver, pagar, devolver. Pero imagínese, hermano, en su plan no entra, si enferma, si accidenta, algún auto viene, choca, ¿sí? Un enemigo me asalta, ¿sí? En su plan no hay, solo trabajar. Luego tal mes, ya pagar, luego ya libre, estoy bien. En su plan nunca entra. Eso es imposible pagar según su plan. Sucede, enferma, cambia. Algunas situaciones, pero muchos confían en sí mismos. Así va a ser según mi plan. ¿Sí? Vamos a buscar aquí, marcando. Génesis capítulo 3. Solo un versículo voy a leer poco rápido. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Sí, hasta capítulo 12 ¿sí? Había mucha paz, tranquilidad, lleno de gozo en el huerto de Edén. Pero entrando capítulo 3, quebra esas situaciones. Entonces, ¿quién quebra? Satanás. Satanás quiere destruir en nuestra vida. Pero Satanás también es espiritual, necesita su instrumento. Satanás también busca su instrumento. ¿Sí? Entre todos los animales, porque serpiente, la Biblia explica. Pero aquí una palabra está, una palabra. ¿Qué tipo de serpientes, hermanos? Astuta. ¿Qué quiere decir? Aunque soy débil, frágil, pero comparando ese hermano, yo soy mejor que ese hermano. Aunque yo no sé nada, pero yo mejor que ese hermano, ese diácono. Yo no sabe muy bien, pero por lo menos eso yo puedo hacer.
En ese corazón, ¿qué quiere decir? Confía en mí mismo. En ese corazón Satanás engaña, luego agarra. Luego usa su instrumento. Porque Satanás miles de veces más inteligente que nosotros. Pero muchas personas, hermano, también la iglesia, aún dice, soy débil, frágil. Pero ¿qué corazón tiene? Comparando fulano con ese hermano, yo soy mejor que ese hermano. Aunque no todo pueda hacer bien, eso yo puedo hacer. Luego confiando en ese momento, Satanás entra, engaña fácilmente. Ese hermano está confiando en él, engaña. ¿Pero qué hace? Usa. Así como serpiente, como destruyó en el huerto de Edén, ese gozo ese paz, esa alegría, destruyó. San Juan capítulo 13, podemos buscar. San Juan capítulo 13, versículo 2. San Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aunque no sabemos muy bien cómo nos engaña Satanás, muy inteligente, astuto. Pero a través de la Biblia podemos ver, ¿sí?, dos tipos de personas. Como serpiente era astuta, confía, yo soy mejor, yo sé esa parte. Confiando en él, ya Satanás engaña, luego usa esta persona. Luego ya segundo es, ¿qué es? San Juan capítulo 3, aquí sale Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba al lado de Jesucristo, era discípulo de Jesucristo, conociendo la palabra, sabiendo, hasta predicando la palabra de Dios, pero él era instrumento de Satanás. Porque Satanás sabía muy bien qué le gusta, hermanos. A alguien le gusta dinero, a alguien le gusta honor, o a alguien le gusta como mujer habla, o a alguien le gusta profesionalidades. Cada uno ya sabiendo Satanás, eso da. Aquí Judas Iscariote, ¿qué le gusta, hermanos? Dinero. Por eso vendiendo tu maestro, tú puedes ganar. Toda la manera engañando, él destruyó, condenándose él, se ahorcó y murió. En segunda parte, ese segundo caso, ¿qué es? Aún nosotros débil, frágil, ¿verdad? Surge deseo, ¿sí? Pero si tiene un corazón abierto, ¿sí? Un corazón transparente. No esconde, no engaña, no esconde, transparentes. Si Judas Iscariotes, si hubiera abierto su corazón, si hubiera tenido un corazón transparente, Jesús, a eso deseo, yo quería vender a usted, luego quería ganar dinero, luego usted sale, porque usted hijo de Dios, no va a pasar nada, ¿sí? Así yo pensaba, disculpe Jesús, ese pensamiento muy malo, ¿verdad? Luego abriendo un corazón muy transparente, Jesús, ¿qué dirá? Cuando ya Judas Iscariote hablando de esa manera, Jesús, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Ese malo es, muera, así va a hablar. Tú malo, ¿cómo así puede pensar? No, eso de Satanás será. Judas Iscariote, cambia. No es así. Luego Jesucristo va a enseñar, guiar. ¿Cierto, hermanos? Esa parte. En la iglesia también, ¿sí? Entre matrimonio, en su hogar, en su negocio también. Satanás, ¿cómo así destruye uno a uno? Igual que Judas Iscariote. ¿Qué es? No tiene un corazón transparente. Esconde. Nadie tiene que saber. Solo yo. Solo yo. ¿Sí? Eso no. Luego, ¿qué hace? Finalmente, engañando, destruye. ¿Cómo murió? Se ahorcó. En caso de Judas Iscariote. Dos tipos. Primero Génesis capítulo 3, uno que confía
en sí mismo. Luego, segundo es, no tiene un corazón transparente, esconde en la iglesia o también en el hogar. En ese corazón Satanás poco a poco trabajando y destruye. Ya vamos a ver primera de San Juan. Primera de San Juan capítulo 1, versículo 5. Ya, primera de San Juan capítulo 1, el versículo 5 voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ya, Dios no hay, ¿sí?, ninguna tinieblas. Luz era luz. En Dios hay, sí, paz, alegría, esperanzas. No hay ninguna tinieblas. Luego versículo 6 leyendo, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sí, aunque nosotros hablamos, podemos hablar libremente, pero vida real andamos en las tinieblas. No está Dios, Dios no puede trabajar, porque Dios no hay tiniebla, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo ya debe hacer? En ese caso explica versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión y comunión en la iglesia. Satanás engaña. ¿Por qué habla? No tiene miedos. Ay, qué vergüenza. ¿Y por qué eso quiere hablar? Dice. Satanás, toda la manera, quiere hacer era fuera de la comunión, de la reunión. Luego, ¿qué hace? Poco a poco, en esa oscuridad que guardó, escondió en el corazón, Satanás poco a poco dirige, destruye, era como Judas Iscariote. Pero entrando en la comunión, ¿qué hace? Era escuchando de los hermanos. Ellos también tenían mismas situaciones, pero como Dios ha trabajado. Luego también escuchando, también nacer, yo también tengo esa situación, aunque tengo vergüenza, poco difícil, pero expresando, abriendo, ya hablando en la comunión. Ya cuando entra en la comunión, ¿qué sucede después? Ya, 7 atrás. Y sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esa comunión, mientras abriendo, expresando, escuchando la palabra, nuevamente la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Limpia, soluciona todo, ya recupera. Satanás toda la manera va a hacer. No necesario era, tú estás ocupado. Reunión no es importante. Comunión no es importante. Tu negocio, tu trabajo, toda la manera. Pero cuando entra en la comunión, la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Limpia todos pecados. Lamentablemente muchos hermanos, si escuchamos el Evangelio, testificamos, soy salvo, era salvo, recibimos la salvación, no tengo pecados, gracias, pero también aceptando oscuridades en el corazón, condenándose con mucho corazón de oscuridad de víbora. Pero Satanás, ¿qué dice? ¿Habla o no habla? No habla, no es necesario. ¿Y por qué habla? Que suceda más problema. Si no, mejor era vivir escondidamente. Luego en ese corazón sigue Satanás, ¿qué hace? Se queda en la oscuridad. Porque ya Dios es luz, ¿verdad, hermanos? En la luz no puede estar las tinieblas. Pues en la iglesia hay comuniones, hermanos. Dentro de la comunión, ¿qué hace? Entra, luego abriéndose. Luego también conversando, escuchando. Nuevamente la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Limpia y recupera todas las cosas. Hoy nosotros hablamos, y primera de Corintios capítulo 6, versículo.
15, ¿sí? 15. ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne, ya 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya depende, ¿sí? Con quién se une, ¿sí? Está explicando, ¿verdad? En la Biblia, hermanos. Ramera es que vive según su deseo. ¿Mm? ¿Por qué? Por su deseo de la carne, vende su cuerpo. Vendiendo cuerpo, otro hombre, otro hombre, otro hombre, ya disfruta. Ramera, ramera. Físicamente también esa mujer ramera, ¿verdad? ¿No? Ramera. Pero aquí la Biblia se está explicando otra manera, es espiritual, era espiritual. ¿Mm? Aquí leyendo versículo 16, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, era con él. Puede unirse con ramera. También puede unirse con quién? Con el Espíritu Santo, era con Dios. Imagínense, hermanos, se une con Dios, era Dios. Uniendo Dios, ¿quién va a hacer contra ustedes? ¿Alguien puede hacer contra? ¿Puede dañar? ¿Puede perjudicar? Nadie, nadie, nadie. ¿Mm? Después de recibir la salvación, nosotros recibimos gran amor, era gran amor. Jesucristo murió por nosotros. Ha dado su vida, era, hacia nosotros. Nadie va a morir por nuestros pecados. ¿Usted quiere morir por mi pecado? Yo tampoco era. Yo no quiero morir, ¿sí? Por usted, por el pecado de usted. Tampoco era. Pero nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, entregó todas las cosas. Entonces, ¿por qué cuando después de recibir la salvación, si necesita toda la necesidad, por qué no va a entregar? ¿Por qué no va a dar nuestro Señor Jesucristo? Va a dar, ¿cierto, no? ¿Cómo podemos saber que Cristo va a dar todas las cosas a nosotros? Porque su vida dio a nosotros. La vida más grande, importantes. Entonces toda la necesidad Jesucristo va a dar, dice, sí o sí, todas las cosas. Uniéndose con el Señor era. Yo viviré para el Señor. Yo viviré para el Señor. Se une, entonces, ¿quién va a preocuparse más? El Señor más preocupa. Aquí no han leído, hermanos. Aquí el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor era. Viviendo para el Señor para el cuerpo. El Señor mismo preocupa de nuestro cuerpo. Ese hermano, viviendo para el Evangelio, para el Señor, sirviendo bien, viviendo solamente para el Señor. El Señor también mirando, se preocupa. Él necesita. ¿Qué necesita? Necesita su casa, necesita su esposa, necesita hijos, necesita toda la necesidad. El Señor mismo va a preocuparse. Pero lamentablemente, ¿quién? Uno que no cree, no creerá. Entonces él mismo preocupa, mi futuro cómo será, qué voy a comer, qué voy a hacer. Él mismo protege, hermano. Ya, hermano, usted mismo protege a ustedes, su familia, sus hijos. O Dios protege. ¿Quién es mejor, hermanos? ¿Ya quién es mejor? Mentira. ¿Cómo Dios mejor, hermano? Usted mejor. Usted mejor era proteger su familia, su negocio, su salud. ¿Quién mejor, hermanos? Verdaderamente, Dios mejor. Entonces, los que creen eso, vivir para el Señor era. Toda la vida para el Señor. Yo viviré para el Señor. Mi trabajo, mi negocio, mi estudio, todo para el Señor, haciendo, Dios va a preocupar, Dios va a preocupar de ustedes, de nosotros. Amén, hermanos.
Esa mañana hasta aquí nosotros compartimos, orando terminamos. Sí, perdón, antes de orar, anuncios, ¿sí? Disculpe, primero, anuncios. Mientras anunciando, usted puede poner, ¿no?, las portadas. 17º, ¿no?, convocatoria para los seminaristas. Entonces ahora todo departamento de Bolivia estamos convocando 17º convocatoria de seminario, ¿no? Entonces, y los hermanos también, si ahí pueden transmitir, anunciar, los hermanos desean, como esta mañana, ¿no?, echar, vivir solamente para el Señor. Entonces el Señor me va a proteger, el Señor me va y bendecir. Entonces, y los hermanos pueden y orar para que puedan ingresar los seminaristas, 17º y convocatoria. Luego también ya está abiertos inscripciones y Cunius Theologiscum, ¿no? Sí, teología buenas nuevas. Entonces esta inscripción hasta 31 de agosto y ya termina, va a ser la inscripción 31 de agosto, hay tiempo todavía. Entonces los hermanos también mismos pueden aprender inscribiéndose, escuela buenas nuevas, total 4 semestres, entonces hay 2 años. Ahí pueden escuchar donde hay internet, conecta en su casa, en su lugar, en su negocio. Ahí puede estudiar, aprender, la vida de creencia va a ayudar. Luego alrededor de los hermanos, alguien desea, yo quiero aprender la Biblia, quiero hacer estudio bíblico, entonces ahí puede anunciar, ¿no?, promocionar escuela teológica, buenas, nuevas. Luego también este domingo que viene, domingo no hay culto, hermanos, ¿sí? Sábado cambiamos, sábado, el sábado 7 de la noche, este sábado que viene, 7 de la noche, culto en ese lugar, ¿sí? Luego el domingo, el 26, no hay cultos, ahí con su familia puede compartir los hermanos. Entonces, esta semana, ¿cuándo hay culto? Sábado, 7 de la noche, 7 de la noche, porque mi familia viajaremos a Corea, entonces estaré casi poco más de un mes en Corea. En Corea hay también entrenamiento, participando al campamento, luego entrenamientos, porque siempre el pastor entrena, ¿no?, nuestros corazones. Entonces pido también sus oraciones. Y luego también culto de niños todos los sábados, 10 de la mañana, de manera presencial. Y aunque por YouTube transmitimos, ¿no?, pero los hermanos tienen sus hijos, culto de niños los sábados, 10 de la mañana, y presencial en ese lugar realizamos. Pueden invitar sus hijos, también los hijos de vecinos, también invitados. Luego ofrenda decidida, nosotros y decidimos, ¿no?, ofrenda decidida. Todavía pocos hermanos están participando, pero orando, todos hermanos pueden participar. Entonces, en Achachicala encontramos una fábrica de imprenta, 2.600 metros cuadrados. Entonces, nosotros no pedimos a la dueña $1.100.000. Luego, el periodo de dentro de un año. Pero la dueña no quiere $1.150.000. Luego, el periodo también 6 meses. Entonces, así no podemos hacer. Entonces, nosotros estamos esperando, ¿no?, confiando en Dios. Si no puede vender a otra persona, creo que va a vender a nosotros. Por eso, esperando, confiando en Dios, nosotros decidimos ofrenda decidida. Entonces, los hermanos, ahí atrás en el alfolí también, en la oficina o también los guías de zonas, preguntando, va a explicar muy bien. Sí, hermanos, sí, cuando nosotros esta mañana hablamos, más importante es unir, era unir, ¿cierto? Puede unirse según nuestro deseo, vivir con nuestros deseos. También unir era con el Señor. Yo viviré este Señor que murió por mis pecados. Yo viviré y serviré uniendo con Él.
Señor todo va a recuperar, va a dar. Sí, por eso esta ofrenda decidida también los hermanos todos participen. Participando verán, ¿qué verán? La obra, ¿no? La obra de Dios. Y luego también, Pastor Ospak, estudio bíblico San Juan los sábados, perdón, los miércoles 7 de la noche, 6 de la noche. También pido a los hermanos, tal vez en sus casas, cuando vean ese estudio bíblico, 30 minutos dura era. Cristo TV, Canal TV, casi también Tupacatari, nivel nacional era. Último rincón de Bolivia, todo llega. Por eso cuando en su casa, cuando los miércoles 7 de la noche, los sábados 6 de la noche, cuando mirando puede capturar, ese materiales nosotros necesitamos, capturando envíe. Luego tal vez en la provincia de Surani, Copusquía, Rurrenabaque, su familia está, explique era tal canal, Cristo TV, no hay, y este canal TV. Entonces hay el horario, luego cuando mirando captura celular, ¿sí? ¿Usted sabe selfie? Selfie sabe, ¿no? Celular, ¿cierto? Mi rostro, luego atrás sale pantalla, ¿no? Ese San Juan. Sí, eso nos ayuda mucho, que queremos mostrar, y los pastores de Bolivia cómo Dios está trabajando, que oren. Por eso, cada provincia, cada departamento, así pueden enviar a la oficina, también a mí, persona puede enviar, pastor, estoy mirando, ¿cierto? En su familia también, a mi familia, tío también mirando, ¿cierto? Entonces, muchas fotos se reúnen, nosotros armaremos. Luego, mira, Dios cómo está trabajando en Bolivia, queremos pedir oraciones, esta vez viajando a Corea, también informaré ante los hermanos de Corea que oren para Bolivia. ¿Está bien, hermanos? Y terminando culto de la mañana, reunión grupal, ¿sí? Aula del Evangelio, y ahí era primer piso. Luego ese lugar, reunión de casados. Luego reunión de jóvenes, ¿dónde es? Segundo piso es, por eso los guías de grupos y pueden ver sus lugares. Si antes de terminar, o primero voy a orar, ¿no? Orar, luego terminamos. Dios Padre, muchas gracias esta vez. Y la visita de Chacuiba, y no sabíamos, tampoco conocíamos los hermanos que estaban allá, pero varios recibieron la salvación. Además, muchas familias de Evangelista Aníbal, la Evangelista Elsa de Argentina. También otra familia también muy grande, el Evangelista de Abraham de Argentina, está en Chacuiba. Ellos sí pidiendo que vuelva a realizar, quiere escuchar la palabra de Dios. Terminando de Chacuiba, visitamos a Villamontes. Había muchos pastores, líderes. Ellos deseaban que continuar ese evento, aprender la palabra de Dios. Pastores también decían aquí cualquier momento puede llegar. Ahí está abiertas. Podía haber, muchos tienen sed de la palabra de Dios. Dios Padre, aunque todavía no hay en la iglesia ni ministro de nosotros en Chacuiba ni en Villamontes, pero a través de otras iglesias, los pastores de CLF está abriendo. Dios Padre, no solamente Chacuiba y Villamontes, Trinidad hay bastante hermanos. Potosí también los hermanos están pidiendo que pueda enviar un siervo de Dios. Quiere escuchar. Taría también, hermana Ana está escuchando, juntando su familia, vecinos, desean que enviemos un siervo predicar el Evangelio. Dios Padre nos da mucha esperanza, también otra parte muchas necesidades. Dios Padre, estamos convocando 17ª convocatoria. Envíe sus personas que puedan servir, vivir para el Señor. Bolivia, nuestro país Bolivia, un país muy hermoso, a través de Jerusalén Radio, por satélite, transmitiendo todas las palabras de los siervos.
desde Venezuela hasta Argentina, todo Sudamérica está escuchando. Especialmente aquí en Bolivia también, hasta últimos rincones. Tampoco conocíamos estos lugares. Asunta, Surañi, también Copusquía, también Riviera Alta más adentro. Por idioma de Aymara, Quechua, Guaraní, traduciendo, transmitiendo, mucha gente está escuchando. Tal vez nosotros ofrendamos, también nosotros entregamos ese dinero. Para Dios no es nada, era poco de dinero, ofrenda. Ahora está abriendo en gran manera, sirviendo el Evangelio, escuchando, mucha gente recibirá la salvación. Luego todos juntos viviendo para el Señor estará muy feliz. Mira, yo morí, yo derramé sangre en la cruz por ellos, pero ellos recibiendo la salvación, toda la vida ellos sirviendo a mí, ellos amando a mí. Mira cómo está sirviendo. Dios mismo, Jesucristo mismo, preocuparse de nosotros, todas las necesidades, Dios va a cubrir. Esa mañana agradecemos, oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Sí, esta vez, primera vez llegaron hermanos, esta primera vez llegaron en nuestra iglesia culto. Primera vez, sí. Primera vez, también invitado está. ¿Puede levantarse, por favor? Puede levantarse de su lugar. Sí, primera vez, ¿no? Gracias. ¿Pueden dar aplauso? Sí, sí, gracias. Entonces los hermanos, sí, un corazón de Dios pueden servir, ¿verdad? ¿No? Para que puedan escuchar. Entonces los primeramente llegaron también, todavía no recibieron la salvación, también quieren aprender el Evangelio, ¿no? Cómo predica. Entonces, primer piso arriba, ahí pueden guiar, ahí está.